El grado de alcohol es el porcentaje de alcohol dentro de un producto líquido y se mide en porcentaje de volumen. La graduación alcohólica es la medida de concentración porcentual en volumen que representa el número de unidades de volumen de alcohol contenidos en 100 unidades de volumen del producto, medidos a una temperatura aproximada de 20 grados Celsius. Igualmente, otro tipo de graduación alcohólica es la escala Proof estadounidense, en la cual cada grado de volumen equivale a 2 grados Proof. De este modo, una bebida que señale 80 grados proof equivaldrá a 40% de volumen. En este caso, se realizó una curva de calibración a temperatura ambiente de 40 a 80 grados proof contra su equivalencia en porcentaje de alcohol en volumen, y debido a la equivalencia de que cada grado volumen equivale a 2 grados proof, se tendrán que dividir los grados proof entre 2, por lo que se tiene que 40 grados proof equivalen a 20% de volumen y 80 grados proof equivalen a 40% de volumen, como se puede observar en la tabla y en la gráfica proporcionadas. Para determinar los grados de alcohol se puede realizar mediante el método de destilación, en donde una muestra de aproximadamente 200 mililitros es destilada para separar el alcohol del agua, en donde el vapor del alcohol se condensa y será analizado con un alcoholímetro para determinar los grados de alcohol, o igualmente se puede realizar la cuantificación con la densidad absoluta del destilado por pignometría. La dureza del agua se determina a partir de la cantidad de minerales, especialmente sales de magnesio y calcio que existe en el agua. En esta curva de calibración realmente los resultados no se ven afectados por la dureza del agua, pues la curva se hizo de una manera más metódica. No se ocuparon ninguna herramienta para medirla que pueda determinar realmente la dureza del agua. Sin embargo, si se ocuparan como instrumentos que determinaran realmente la curva de calibración muy específicamente, esta se podría ver afectado por ciertos minerales o incluso ser dañados en caso de tener como muchísimos minerales, pues estos son dañinos para muchos aparatos. El Mix 2 es una mezcla de agua con azúcar. Se requiere corroborar el nivel apropiado de azúcar para obtener buenos resultados de Mix 2. ¿Cómo se hace esto? Para ello se usan los grados Brix, los cuales miden la concentración de sacarosa en una bebida, es decir, qué tan dulce está. Para ello se requiere un instrumento que se llama refractómetro. Un grado Brix corresponde a un índice de refracción de una disolución de sacarosa en agua al 1%. Este porcentaje es másico, lo cual indica que se tiene 1 gramo de sacarosa en cada 100 gramos de disolución. Por ejemplo, si se cuenta con una bebida que tiene 25 grados Brix, esto quiere decir que hay 25 gramos de sacarosa y 75 gramos de agua por cada 100 gramos de líquido. En base a lo anterior, se tiene que 1 grado Brix corresponde al 1% en masa de sacarosa, por lo que se puede realizar una curva de correlación entre estos dos factores, observando que si se aumentan los grados Brix también aumenta el porcentaje en masa. Y pues bueno, al llegar al 100%, es decir, a los 100 grados Brix, también se llega a un máximo en el porcentaje de la sacarosa, el cual es del 100%, por lo que se ha llegado al límite en el cual pues se puede disolver el azúcar en el agua. De esta forma se tiene una disolución concentrada o también llamada saturada, en donde hay un equilibrio entre el disolvente y el soluto. De lo contrario, si seguimos agregando cada vez más sacarosa a pesar de haber llegado al límite, el soluto, es decir, la sacarosa, va a comenzar a precipitarse y va a dar pauta a la formación de cristales. Como hemos observado a lo largo de nuestra vida, el azúcar en forma de cristal se convierte en líquido al mezclarse con el agua. Esto se debe a que la sacarosa es un carbohidrato muy soluble en el agua, pues como en su molécula presenta diferentes grupos OH, aquí podemos apreciar en la estructura que son 8, pues van a propiciar a la formación de enlaces de tipo puente de hidrógeno entre el agua y la sacarosa, por lo que la solubilidad va a aumentar. La temperatura sí es un factor que afecte la medición de grados Brix, sobre todo cuando están trabajando en altas concentraciones de azúcar. Tan solo un cambio de 1 grado centígrado puede afectar en un 0,1 de grados Brix. La manera adecuada o el estándar que manejan para tener una medición un poquito más exacta es a 20 grados centígrados, pero de no poderse encontrar en esa temperatura, pues tiene que hacer la corrección de estos valores por medio de tablas o inclusive ya existen refractómetros que hacen la medición o el cambio de forma automática. De encontrarnos en el primer escenario y tener que hacer la relación o la corrección por tablas, pues tenemos una tabla de corrección de grados Brix en función de la temperatura, similar a la que hay en esta diapositiva a su lado izquierdo. En esta podemos encontrar en la primera columna
todo lo que son las temperaturas en grados centígrados, y en la parte superior encontramos los grados Brix en una escala de 5 en 5. Bueno, la manera en la que se leen estas tablas es la siguiente. Primero tenemos que localizar la temperatura a la que se encuentra o a la que se está trabajando, y posteriormente tenemos que encontrar en la parte superior los grados Brix que marca el refractómetro. Cabe destacar que si la lectura del refractómetro no encaja con la escala que maneja la tabla, tenemos que irnos al valor más cercano. Es decir, que si el refractómetro marca un valor de 18, nosotros no tenemos que ir dentro de la tabla y trabajar sobre la columna de los 20 grados Brix. Entonces, bueno, una vez establecido esta parte, nosotros tenemos que encontrar la parte o el valor en donde la temperatura, tanto los grados Brix convergen, y vamos a encontrar un valor decimal. Este valor decimal, dependiendo de la sección donde se encuentre, se va a sumar o se va a restar a los grados Brix originales marcados por el refractómetro. Como se pueden dar cuenta, tenemos una primera sección de 10 grados centígrados a 19 grados centígrados, donde todos los valores que se encuentren dentro de esa sección se van a restar. Y posteriormente de un 21 grados centígrados a 30 se van a sumar. De esta manera podemos tener la corrección de los grados Brix en función de la temperatura. De manera similar tenemos otra tabla del lado derecho de esta diapositiva donde mostramos ya la corrección directa entre la temperatura y los grados Brix. Por ejemplo, yéndonos al primer caso, a una temperatura de 10 grados centígrados, y suponiendo que el refractómetro marque algo, ya sea 5 o 1 allegado, nosotros realmente no estaríamos teniendo una lectura de 5 grados Brix, sino la corrección, que sería 4.46, lo que sería el valor real de los grados Brix que se tienen en esa mezcla. Por último, hay gente que afirma que el sabor de la limonada cambia según el orden en que se adicionan los ingredientes, por lo que el Mix 3 consiste en la preparación de estas distintas posibles mezclas de limonada. A continuación se presentan algunas consideraciones para la elaboración de las limonadas. Por cada limonada se van a utilizar 400 mililitros de agua, un limón y una cucharadita de azúcar, mientras que los distintos órdenes para las limonadas van a ser uno primero agua, luego azúcar y luego limón. El segundo va a ser agua, luego limón y luego azúcar. Y el tercero va a ser azúcar, luego limón y luego agua. Este orden corresponde a la variable de entrada, mientras que se va a obtener un determinado sabor como variable de salida. Como resultado, se determinó que el orden de la mezcla sí afecta al sabor de la limonada. En el primer caso, cuando al agua primero se le agrega el azúcar y posteriormente el limón, el sabor del azúcar predomina por encima del limón y se obtiene una limonada un poco más dulce. En el segundo caso, cuando al agua se le agrega primero limón y finalmente azúcar, el sabor del limón predomina por encima del azúcar y se obtiene una limonada un poco más ácida. En el tercer caso, cuando se mezclan primero el azúcar y el limón y finalmente se le añade el agua, la mezcla pues se genera como un concentrado y se tiene como resultado una limonada notablemente más ácida que en los otros dos casos. Es necesario mencionar que la acidez puede variar entre los limones, por lo que una posible mejora al método sería hacer una mezcla del jugo de los 3 limones y repartirla de forma igualitaria entre las 3 limonadas. Se tomó el papel como ingenieros dentro de la producción de Mary Drinks Company, donde fue posible analizar la situación de cada mix. El primero, encontramos el método para determinar el porcentaje proof de alcohol en base a su volumen. Se realizó una curva de calibración de 40-80 proof versus su equivalencia en porcentaje de alcohol en volumen. Dentro de este primer mix se encontró una explicación química en la forma en la que se disuelve el alcohol y el agua, como lo es la dureza y en cómo se involucra en esta relación, más bien en esta reacción. Para el segundo mix se encontró una relación entre los Brix y el porcentaje masa de la sacarosa, así como también se evaluaron desde un punto de vista químico la disolución de la sacarosa en agua y los factores que afectan a esta solución, tal como lo fueron la temperatura. En el Mix 3 se realizó un experimento con agua y limón para demostrar cómo el orden de los factores puede afectar el producto. Para esto se intercambió el orden de las variables de entrada para poder identificar las diferencias en el sabor.